Bueno, estamos a 2 días de cumplirse un mes de la tragedia que nos tiene a todos conmovidos y Amnistía Internacional ha pedido al Estado venezolano que los derechos humanos sean el centro de la respuesta a esta inmensa tragedia que nos afecta por los 2 terremotos. Ahora, ¿qué significa que los derechos humanos sean el centro? Bueno, esto es que participe la sociedad civil. Esto es justo que el resto de los asuntos de derechos humanos, como las cárceles, el bienestar de las personas detenidas, los procesos judiciales, se detengan. Nos acompaña en esta rueda de prensa Andreina Baduel. Ella es familiar de muchísimas personas afectadas por la represión, las campañas represivas de Venezuela. Yovanka Ávila es hermana de Heribert Rivas, Ronnie Boquier de COFAVID, Oscar Murillo de Provea y Marta Tinedo de Justicia, Encuentro y Perdón. Le doy la palabra entonces a Andreina. Gracias. Bueno, de nuevo quiero reiterar nuestro agradecimiento con todas las organizaciones presentes, con los medios de comunicación. Las organizaciones presentes son Provea, Defiende Venezuela, COFAVID, Justicia, Encuentro y Perdón, Caleidoscopio Humano, Un Mundo Sin Mordaza, Voces de la Memoria, Foro Penal, Civilis, Acceso a la Justicia y CEPAS. Es un momento muy duro para nosotros como víctimas. Después de la catástrofe que vivió nuestro país, se le suma al dolor acumulado que tenemos las víctimas de persecución y los presos políticos que ya vivían una calamidad, por lo cual hoy se transforma en una doble tragedia. En esta oportunidad queremos insistir en la necesidad de que cesen las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela. Los presos políticos y sus familias no somos ajenos a lo que ocurrió en el país. 6 familias de presos políticos estuvieron desaparecidas, 3 de ellas tuvieron pérdidas humanas y materiales, que la única manera que pueden hacer para recuperarse entre sí es con la libertad de los suyos. Hoy en Venezuela hay más de 500 presos políticos en distintas cárceles del país, como el Rodeo 1, Fuerte Guaycaipuro, Ramo Verde, INOF, Crisálida, Tocorón, Tocuyito, comandos policiales y destacamentos militares en todo el territorio nacional. Tras estos sismos debemos decir con responsabilidad que no hubo respuesta oportuna del Estado venezolano para la evacuación de los presos políticos. Quiero permitirme especificar lo ocurrido en Ramo Verde y Rodeo 1, que fueron 2 de los centros que mayores daños estructurales sufrieron y que el régimen trató de invisibilizar, coaccionando, torturando y con arremetidas violentas a nuestros familiares. En Ramo Verde, en una de las torres en donde hay presos políticos, que tiene 5 pisos, el piso 5 sufrió graves afectaciones, por lo cual los pisos inferiores, en donde están también presos políticos, tienen temor y han sido obligados a permanecer en las celdas porque los amenazan con traslados a otras cárceles. En el Rodeo 1 no ha dejado de ser lo que fue desde su inicio, y es el centro de tortura ejemplarizante, en donde los mantienen todavía en una celda 2x2 en la que únicamente tienen una cama de cemento y una letrina. No fue sino hasta hace 1 mes y medio que les permitieron, después de 2 años, el ingreso de una almohada. Seguimos viéndolos a través de un vidrio de un teléfono, y durante el terremoto duraron 50 minutos sin ser evacuados oportunamente de las celdas. Los presos políticos a todo riesgo y con todas estas condiciones de visita nos manifestaron que la infraestructura habría sufrido algunos daños. Y lo más grave aún, que había ido un ingeniero a raíz de la denuncia que hicimos como comité, como víctimas, y que les había asumido abiertamente que él no podía hacer otra cosa que colocar que ahí todo estaba bien, porque si no podría ir preso.
A raíz de ellos exigir que se respeten sus derechos humanos, que se respete su integridad y que se preserven protocolos de prevención y de evacuación en medio de las innumerables réplicas que ha vivido el país tras esta catástrofe, la respuesta del régimen venezolano el 5 de julio fue torturarlos brutalmente para obligarlos a estar en esta celda encerrados 24/7 sin prever lo que pudiese ocurrir con sus vidas. El día 5 de julio, una comisión del GRIT, que es un órgano adscrito al Ministerio de Penitenciaría, entró en el Rodeo 1 de forma violenta y diciendo que había llegado el AMPA por órdenes de Delcy Rodríguez. Queremos responsabilizar al régimen venezolano. Ese día hubo heridos, hubo personas desaparecidas dentro de la propia cárcel y hasta un preso político fue a parar en una clínica porque convulsionó por las golpizas a las que fueron sometidos ellos. Hubo amenazas con armas de fuego, hubo uso desproporcionado de la fuerza, les echaron gas, pimienta, gas lacrimógeno, les dieron perdigones, pero el régimen venezolano sigue negando la tortura. Todo lo que le manifestamos está formalmente denunciado en la Fiscalía, en la Defensoría, en el Ministerio de Penitenciaría y aún no hemos recibido respuesta. Hemos exigido durante este tiempo que se permita el ingreso de organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional, como la CIDH, como la Misión de Determinación de los Hechos y como los representantes de la Oficina del Alto Comisionado que ya están en el país. Y el régimen no lo permite porque no tiene una real voluntad política de hacer las cosas distintas, porque lo caracteriza la inhumanidad y el trato cruel, y este año no ha sido la excepción. En el Rodeo han habido 2 arremetidas violentas este año que han dejado graves saldos de tortura, y entre esos está mi hermano que sigue necesitando 4 operaciones por secuelas de tortura. También queremos denunciar que todavía hay más de 40 presos políticos en condiciones críticas de salud, que si no son atendidos oportunamente pueden morir en prisión. Y eso es responsabilidad del Estado venezolano. Queremos decir que el balance que tenemos de otras cárceles como Yares, Crisálidas y NOF es que gracias a Dios no pasó a mayores. Gracias a Dios no hay heridos, no hubo arremetida, pero el riesgo de los presos políticos sigue siendo inminente porque no hay atención médica oportuna, porque las condiciones de reclusión no se ajustan a los estándares internacionales y porque todas las instituciones del Estado siguen siendo cómplices de la tortura, de la opacidad y de la violencia. Queremos insistir que en medio de este profundo dolor que transita nuestro país, no se invisibilice el dolor que durante años hemos vivido las víctimas de persecución, quienes seguimos esperando respuestas oportunas y quienes seguimos exigiendo que se respete la dignidad de los nuestros y sean totalmente excarcelados todos los presos políticos. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a que hoy más que nunca estén alertas y vigilantes a lo que ocurre con los presos políticos, porque el régimen sigue violando derechos humanos y trata de negarlos con campañas propagandísticas que buscan encubrir los crímenes de lesa humanidad que se siguen cometiendo en nuestro país. Gracias por estar aquí. Ayúdennos a que el mundo conozca que todavía en Venezuela hay más de 500 familias resistiendo con entereza, con dignidad. También es bueno que se recuerde que están los familiares en el Rodeo 1 en un campamento denominado el Campamento de la Dignidad y están rumbo a cumplir 200 días esperando fuera de la cárcel las tan anunciadas libertades que anunciaron y que no han cumplido, y es por ello que se materializa una vez más el terrorismo de Estado y la revictimización hacia las víctimas. Gracias. Muchas gracias, Andreina. Yovanka Ávila. Buenos días. Bueno, quiero profundizar el comentario de Andreina con respecto a lo que ocurrió en el Rodeo 1.
Buenos días. Bueno, me gustaría profundizar un poco acerca de lo que comentaba Andreina, acerca de la arremetida del 5 de julio con nuestros familiares, debido a que en ese momento entró un grupo del GRIC echándole gas lacrimógeno, gas pimienta a nuestros familiares. Y en el Rodeo 1 hay personas que tienen patologías graves de salud. Además, hay otros que sufren de asma y estas personas fueron afectadas. No solamente el día 5 de julio, sino también el día 6, cuando uno de nuestros familiares pidió una proteína que ha sido autorizada por las mismas autoridades del rodeo, no se la quisieron facilitar y esta proteína es comprada por el propio familiar. No se la quisieron dar y esto trajo como consecuencia golpizas, donde algunos de ellos fueron aislados y desaparecidos. Y gracias a las denuncias que todos los familiares hicimos, la visita se pudo lograr a los días, porque nos enteramos el día viernes que estas personas estaban desaparecidas. De hecho, uno de ellos no recibió visita el viernes, sino que la recibió el día domingo. Para nosotros es muy importante resaltar esto porque es una situación que se ha presentado anteriormente en el mes de abril, donde salieron afectados tanto venezolanos como colombianos. Y es una situación que no para porque insisten en aplicar el gas lacrimógeno y el aislamiento. El día 13 de julio, debo decir que tuvimos una reunión con el ministro de Penitenciaría y debo decirlo como familiar y como familiar que estoy muy preocupada por las violaciones a los derechos humanos que nuestros familiares han venido pasando en mi caso, desde hace 8 años. Otros tienen más, otros tienen menos, pero al final el Estado sigue cometiendo tratos crueles, siguen cometiendo torturas. Entonces no puedo silenciar esta reunión porque no voy a ser cómplice de esta situación. El ministro se hizo responsable de haber enviado a este grupo GRIC. Comenta que fue un proceso de 10 minutos donde ellos supuestamente no hicieron uso de gas pimienta, donde el ministro nos señala a nosotros los familiares como mentirosos y niega además que sus funcionarios hayan utilizado el gas pimienta, hayan utilizado perdigonazos cuando eso sí pasó. Por otro punto, quiero resaltar que dentro del Rodeo 1 hay 3 directores, los cuales se desconocen sus nombres y sus apellidos, y le hice mención al viceministro sobre esta situación y aún no tenemos respuesta de los nombres y de los apellidos de estas personas, que son las autoridades de este centro de reclusión. Adicional, la reunión se basa en que el familiar baje un poco las denuncias. Nosotros no podemos silenciar la tortura, no podemos silenciar los tratos crueles, porque como familiares también hemos sido víctimas nosotros de todo esto. No podemos acompañar al Estado en el silencio. Si eso es lo que el Estado busca, lamentablemente, por parte de los familiares de los presos políticos, es una compañía que no podemos brindar. Porque los únicos perjudicados durante todo este tiempo ha sido la salud, el deterioro físico y mental de los nuestros y de nosotros mismos también. Lo que hacen con este tipo de reuniones es revictimizarnos y demuestran que lo que no quieren es que organizaciones defensoras de derechos humanos nos sigan apoyando. Esto no debe pasar, no debe ser. Por otra parte, quiero también expresar que el día 19 de julio tuvimos una oración en las afueras del rodeo y se acercaron personas de inteligencia al lugar donde nosotros oramos, al campamento. Como antecedente debo decir que todos los familiares tenemos ya 196 días en el campamento, en vigilia activa. Otros familiares estuvieron también en los alrededores del Licoide y no hemos parado de denunciar porque nosotros tenemos un compromiso moral con nuestros familiares y tenemos un compromiso moral también con nuestro país porque se ha demostrado que preso político puede ser cualquier persona que esté libre. El día 8 de enero hubo un anuncio de liberaciones. Hasta la fecha de hoy solo han cumplido con la liberación de solo la mitad. Y quiero dejar claro que antes de las elecciones del 2024 estábamos luchando por la liberación de 300 presos políticos entre civiles y militares.
Para el mes de febrero, crearon su ley de amnistía. Ley que con esto lo que hicieron fue retrasar el proceso de liberaciones. La utilizaron para manipularnos a nosotros los familiares y a los nuestros también. El 8 de abril hubo los golpes. A los colombianos y a los venezolanos también los castigaron en el Rodeo 1. El 17 de mayo fallece la señora Carmen Navas, pero días antes le comprobaron a ella la muerte de su familiar. Aquí esto es bien importante mencionarlo debido a que el Estado hizo una notificación pública de la muerte de Víctor Quero y comentó que la señora Carmen Navas nunca lo había buscado al Rodeo 1. Y quiero decir que la señora Carmen Navas, desde que comenzamos el campamento, ella estuvo con nosotros en el campamento. Ella durmió con nosotros, comió con nosotros y fue en muchísimas oportunidades a buscar noticias del señor Víctor Quero y en el Rodeo 1 nunca se la brindaron. Entonces el Estado todavía sigue mintiendo. No se cansó de mentir en el mes de mayo con la señora Carmen Navas, sino que ahora busca un encuentro entre los familiares, el ministerio, para trabajar en conjunto. El Estado es el garante de brindar las condiciones necesarias y las liberaciones. Lo único que nosotros podemos construir son estas vías para hacer las denuncias y para lograr las liberaciones de los nuestros. El día 19 de mayo hubo un anuncio de 300 liberaciones y luego el 22 de mayo elevaron a 500 liberaciones. Considero que todo esto fue una mentira y una manipulación para opacar la muerte de la señora Carmen Navas. Hoy todavía nosotros estamos afuera esperando las liberaciones de nuestros familiares. Las condiciones carcelarias son las mismas. Hay todavía personas con patologías graves de salud dentro del Rodeo 1, con cáncer, enfermedades que deben ser atendidas por médicos especializados y que son de carácter urgente. Hay personas dentro del Rodeo 1 con condenas cumplidas, personas mayores a 70 años y las condiciones de visita siguen siendo las mismas. 15 minutos por un vidrio, con un teléfono y hasta ahora ni siquiera tenemos fecha de liberación de los nuestros. Entonces el Estado, así como pide tener familiares serios, nosotros los familiares pedimos un Estado serio y responsable de hacer las liberaciones de nuestros familiares. Con la salud del que está preso no se puede jugar. Las violaciones de derechos humanos, ustedes algún día tienen que brindar cuentas de esto. Aún esperamos las liberaciones. Gracias. Ok, Ronnie, te toca a ti. Ronnie Boquier de Cofavit, si quieres, sí, por favor. Micrófono. Exacto. Muchas gracias por el espacio. Bueno, nosotros desde el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos febrero y marzo del 89, COFAVIC, estamos profundamente preocupados por la situación de las personas detenidas arbitrariamente, presos políticos y sus familiares. Como lo han dicho las compañeras anteriormente, esto no es una cosa que pasó la semana pasada, esto es una lucha de muchos años y es una situación que mantiene a muchas de ellas frente a los centros penitenciarios. Detrás nuestros están muchas de estas familiares que tienen más de 6 meses solicitando la liberación que prometió el propio Estado. COFAVIC trabaja desde hace más de 3 décadas en el acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos humanos, lo mismo que hicimos en el 89, lo estamos haciendo ahora, que es acompañar la voz de las víctimas. Y estamos profundamente preocupados porque las víctimas en el país no han tenido respuesta por ninguna de las instituciones públicas. Tenemos víctimas que exigen la libertad de sus presos políticos, de sus seres queridos. Tenemos víctimas que exigen justicia por sus familiares fallecidos o asesinados. Y en este momento no tenemos una institución que dé una respuesta ni de investigaciones ni de procesos que se están llevando a cabo. Nosotros seguimos promoviendo verdad, justicia y reparación y estamos sumamente preocupados porque el Estado, en las oportunidades que ha tenido en este año, por ejemplo, la ley de amnistía que la acaban de mencionar, no asumió el rol de responsabilidad del Estado, no asumió los casos que están detenidos arbitrariamente. Por el contrario, la ley de amnistía se convirtió en una profundización del dolor para estas familiares. Nosotros insistimos que las familias que exigen justicia, que exigen derechos, que exigen libertad, son
y visibilizan la verdad son personas defensoras de derechos humanos que están amparadas además por la Declaración de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La labor que hacen estas personas a las afueras de los centros penitenciarios, exigiendo libertad, exigiendo la revisión de expedientes, muchos de ellos, como se ha mencionado, han tenido graves falencias en el debido proceso. Eso es una labor legítima que está amparado por Naciones Unidas, por lo cual le decimos al Estado una vez más, defender derechos humanos no es un delito. Ellas tienen toda la legitimidad, tenemos toda la legitimidad también las organizaciones de acompañarlas. Criminalizar, estigmatizar o someter a amedrentamiento a los familiares y a las organizaciones que acompañamos contribuye una grave vulneración a la Constitución y a los pactos internacionales. El Estado tiene que abstenerse de cualquier acción de intimidación directa o indirecta ante estos procesos. Pero además, frente a esta denuncia, el Estado, y hacemos un llamado firme a las autoridades, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, a abrir las investigaciones necesarias frente a esta denuncia que el CLICBE ha realizado. Una denuncia que además posiblemente involucra a presuntos funcionarios del Estado que han tomado la acción de amedrentarlos como familiares. El Estado debe tener una respuesta ante esto. Ninguna persona puede o debe ser perseguida por exigir el respeto de sus derechos ni los derechos de sus familiares. Adicional a esto, tomamos esta oportunidad también para mostrar nuestra profunda preocupación por la falta de garantías que como organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos tenemos para trabajar en el país. Esto tampoco es nuevo. Nosotros como organizaciones de derechos humanos hemos tenido una etapa muy larga de persecución, criminalización, de leyes que se han creado para hacer que las organizaciones no puedan operar en el país. Tenemos la ley de fiscalización vigente que representa la muerte civil de las organizaciones. Tenemos leyes que han sido utilizadas como la ley contra el odio o la ley Simón Bolívar para la persecución y para la arquitectura de las políticas de persecución. Es un momento para derogar todos estos procesos, es un momento para el desmontaje de estos procesos criminalizatorios. El Estado solo podrá medir la calidad de una transición verdaderamente a la democracia en la medida en que las organizaciones de derechos humanos tengamos garantías de trabajo libre para hacer todo lo que hacemos, no solo en la exigencia de justicia, sino también en el acompañamiento psicosocial, de salud, en los sectores sobre todo más vulnerables. Es importante resaltar que en esta crisis de derechos humanos que está profundizada por los eventos del 24 de junio que nos afectaron a todos como país, no podemos dejar que la impunidad sea un tapé o sea un escombro que siga insistiendo, olvidando las exigencias de derechos humanos. Tenemos una realidad preexistente de derechos humanos y la respuesta tiene que estar de manera integral. En la OMCT, el 23 de julio, un día antes de los terremotos, publicó su índice sobre tortura, en donde insistió que en Venezuela hay un alto riesgo de ser torturado, según sus evaluaciones. Bueno, en Venezuela existe ese riesgo y existe un grupo de familiares que el paso del tiempo, sin respuesta de sus familiares, sin respuesta sobre la condición de sus seres queridos, lo que hace es profundizar el dolor, lo que hace es profundizar la desesperanza, y esto también simboliza tortura. Los familiares que están agrupados en el CLICBE y en otros centros penitenciarios han estado sometidos a un entorno torturante en donde se les ha prometido cosas que no se han cumplido, pero sobre todo además se les ha dado respuestas insuficientes mientras sus familiares siguen denunciando que son sometidos a posibles tratos crueles, inhumanos y degradantes. Frente a estos terremotos, nosotros insistimos que la respuesta que se tenga que dar para ayudar a las comunidades afectadas, para ayudar a todos los procesos de reconstrucción, no puede ni desconocer el contexto de derechos humanos, pero tampoco puede ser un proceso que se dé mediante amenazas y criminalización. Las organizaciones estamos ayudando, estamos en los sectores más vulnerables. Bueno, las organizaciones tenemos que tener garantías para poder seguir ayudando, seguir aportando y seguir acompañando. Ninguna circunstancia, por grave que ésta sea, puede suspender ni suspende la obligación del Estado de garantizar la vida, la integridad, la dignidad humana de ninguna de las personas en el país. Pero sobre todo tiene que haber un especial cuidado por parte del Estado a las personas que están bajo su custodia. Entonces, en este momento, la iniciativa de los familiares, la solicitud de los familiares agrupados en CLICBE es una solicitud además de todo el país. Ellas quieren tener garantía de que los centros penitenciarios tienen las condiciones mínimas para que sus familiares permanezcan allí.
Evidentemente piden la libertad plena, pero mientras que esto se da, tienen que garantizar la integridad de sus familiares. Este proceso es un proceso legítimo que estamos pidiendo todos en el país. Todas las personas para volver a sus apartamentos, para volver a sus casas, están pidiendo inspecciones transparentes, serias, participativas, en donde el Colegio de Ingenieros y otros órganos de la sociedad civil puedan garantizar esto. Bueno, en el caso de los presos políticos y de la población penitenciaria en general, esto también es un derecho. Y los familiares tienen la posibilidad y tienen que tener la posibilidad de participar en estos procesos para que ellas puedan garantizar de manera transparente que este proceso se llevó a cabo no solo desde palabras, sino que también puedan ellas entrar a los centros. Naciones Unidas, como lo han nombrado ellos, está en el país solicitando entrar a los centros penitenciarios y todavía no tiene acceso a ellos. Entonces exigimos desde el Comité de Familiares de Víctimas, COFAVIC, que estos procesos sean revisados. Instamos a que es un momento que si se quiere reconstruir, se tiene que reconstruir desde la participación de la sociedad civil y con garantías plenas para el trabajo. Muchas gracias. Oscar Murillo, de Provea. Bueno, una nota logística para agradecer a Amnistía Internacional por abrir hoy su casa y que hoy se convierte en la casa del Movimiento Nacional de Derechos Humanos, que es autónomo y que independiente. Y saludo pues a todos mis respetados y respetadas colegas que acompañan esta rueda de prensa. Y para nosotros en Provea, además, estaba justo escuchando a mis compañeros y compañeras que me antecedían, y definitivamente es un llamado también siempre a colocar a las víctimas en el centro del debate, porque los que han hablado acá son comités de víctimas de familiares de presos políticos, incluyendo Justicia, Encuentro y Perdón, con Marta Tineo, que estaba al lado mío. Entonces, digamos, la única organización que aquí en este podio no es un comité, es Provea, pero que precisamente la historia de Provea ha sido ayudar a formar comités de familiares de presos políticos. Luego de esta nota, quiero decir lo siguiente. Fíjense, nosotros públicamente en Provea hemos señalado que uno de los problemas fundamentales de la realidad política actual es la situación fáctica indeterminada en la que hemos estado. ¿Qué significa eso? Que estamos fuera de la Constitución. Y estamos fuera de la Constitución porque hubo un grupo en el poder que secuestró la Constitución, la abandonó, prácticamente la pisoteó. Pero el espíritu de la Constitución de 1999 está aquí presente. Está presente incluso en ustedes como medios de comunicación, está presente en los diferentes representantes de la organización de la sociedad civil. Por lo tanto, este acto que estamos hoy acá haciendo, reivindica el artículo 62 de la Constitución, que consagra el derecho a la participación ciudadana. Y al mismo tiempo también es un llamado que nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho en el artículo 51, que es precisamente el dirigir peticiones a las autoridades locales. Y aquí ha habido diferentes ya peticiones al Ministerio de Servicios Penitenciaría, a la Defensoría, a la Fiscalía. Es decir, no hace falta que se llegue un documento para que ellos tomen carta en el asunto. Ellos perfectamente con esta rueda de prensa pueden tomar medidas inmediatamente. Eso sí hay voluntad política, pero precisamente lo que no hay en el país es voluntad política, no para complacer a unos u otros. Es que un asunto importante que nos preocupa muchísimo y que de alguna manera atraviesa este pronunciamiento de hoy es la desatención al dolor. En Venezuela, desde las autoridades, no hay atención al dolor y al sufrimiento de las familias que han sido víctimas y que son sujetas de violaciones de derechos humanos. En ese sentido, nosotros decimos que la crisis hoy agravada por los terremotos del 24 de junio no puede abrir un paréntesis en la lucha por la democracia. Todo lo contrario. Este es un llamado de la historia a hacer las cosas definitivamente bien. La reconstrucción de Venezuela debe ser técnica, debe ser profesional, pero profundamente democrática. Existe un clamor transversal en la sociedad venezolana por retomar el camino de la Constitución y restaurar el Estado de Derecho como única vía para garantizar el respeto a la dignidad humana.
Venezuela no puede seguir siendo un país donde el ejercicio de los derechos humanos es una actividad de alto riesgo, como lo decía el compañero de COFAVIC. La reconstrucción nacional exige que pasemos de un Estado que persigue y controla a un Estado que realmente proteja y sirva. La estabilización del país solo será posible si existe un compromiso real con la justicia, la memoria, la reparación de las víctimas y sobre todo con la reinstitucionalización democrática que el país demanda. Hoy nosotros acompañamos este clamor, este flagelo hoy representado en estas organizaciones, porque definitivamente la libertad de las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela hoy día está detenida, está obstaculizada porque no hay voluntad política para ello. No, en este momento no puede, digamos, ponerse de lado el sufrimiento y el dolor por cálculos políticos. Y eso lo hemos repetido, por ejemplo, cuando se designa al frente de un plan que representa uno de los grandes desafíos para la nación, como lo es el plan de reconstrucción a partir de los terremotos, y se colocan personas solamente por filiación partidista y lealtades políticas. Eso no puede seguir ocurriendo en el país. Es un momento importante para que todos juntos reivindiquemos la Constitución, y eso, como hoy es el lema de esta rueda de prensa, la libertad no solamente que salva vidas, es que la libertad es la condición fundamental para poder tener la democracia y para poder instituciones que precisamente protejan y sirvan a los ciudadanos. Desde Provea, por lo tanto, acompañamos, respaldamos y suscribimos este comunicado y este pronunciamiento, y también nos permitimos dejar sobre la mesa, ya para terminar, 5 puntos importantes que son importantes o son necesarios para garantizar el enfoque de derechos humanos en la atención humanitaria y la reconstrucción que exigimos a las autoridades venezolanas. Y en primer lugar, y este es un tema que les corresponde seguramente a ustedes mucho, priorizar la transparencia y el acceso a la información. Y tenemos que decir lo siguiente: el acceso a la información, la rendición de cuentas y la transparencia no es una concesión del Estado, es un derecho del pueblo venezolano a conocer qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y las maneras y a quién se está consultando para hacer toda esta importante reconstrucción que viene y que va a demandar el país. Hay que garantizar la protección de los grupos vulnerables, implementar un enfoque diferenciado para la atención de niños, niñas y adolescentes, mujeres, estableciendo protocolos contra la violencia sexual y asegurando que la asistencia sea digna y sin discriminación alguna. Preservar el carácter civil de la asistencia. La ayuda humanitaria debe ser canalizada por personal capacitado y bajo principios civiles, no mediante lógicas de control social y militares. Permitir la participación de la sociedad civil en la atención humanitaria. El monopolio del bienestar no debe estar subordinado a la conveniencia política, sino a la eficiencia en el salvamento de vidas. Y por último, requerir el apoyo de expertos nacionales e internacionales. La planificación y ejecución de la reconstrucción debe basarse principalmente en la opinión de expertos e instituciones nacionales independientes con transparencia y control social. Amigos y amigas todos, para nosotros estamos más que claro que nuestro compromiso tiene que ser con construir un futuro donde la vida y la dignidad sean el centro de toda acción pública. En la mayoría de los casos, nuestros males, nuestros flagelos, el sufrimiento y el dolor de los venezolanos tiene que ver precisamente con la ausencia de políticas públicas. Y este es el momento para reconducir con el sentimiento nacional, que es retomar el camino de la Constitución y garantizar los derechos humanos, un momento clave para el país donde no podemos fracasar y donde la historia nos llama a hacer definitivamente las cosas bien. Muchas gracias. Gracias, Andreina, Yovanka, Ronnie y Oscar. Vamos a Marta, por favor, al centro. Marta va a hacer lectura del comunicado de los familiares y de las organizaciones que la apoyan. Ya vienen. Sí, lo voy a hacer. Con este micrófono, ¿sí? Ok, ábreme esta pantalla. Buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien.
Comunicado conjunto. La libertad también salva vidas. La liberación de los presos políticos es una medida humanitaria urgente frente a la crisis de derechos humanos en Venezuela. Los familiares de presos políticos, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos el presente comunicado, hacemos un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional para que la protección de la vida y la dignidad humana ocupe un lugar central en la respuesta a la grave crisis que atraviesa Venezuela. El doblete sísmico ocurrido recientemente agravó una emergencia preexistente, no creó la crisis, puso nuevamente en evidencia las consecuencias de años de debilitamiento institucional y de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Ninguna respuesta humanitaria será completa mientras permanezcan invisibilizadas las personas cuya vida depende enteramente de la protección del Estado. Entre ellas, cientos de presos políticos recluidos en condiciones que comprometen gravemente su integridad y su vida. Las personas privadas de libertad se encuentran bajo custodia exclusiva del Estado venezolano, que tiene la obligación jurídica de garantizar su vida, integridad personal, salud y seguridad. Cuando existen denuncias sobre condiciones de reclusión inhumanas, infraestructura comprometida, ausencia de protocolos de emergencia, restricciones a las visitas y falta de supervisión independiente, la libertad deja de ser únicamente una reivindicación jurídica para convertirse también en una medida urgente de protección humanitaria y de gestión de riesgo. La realidad de los presos políticos continúa siendo crítica. Pese a las narrativas oficiales, persisten las detenciones arbitrarias, las restricciones al debido proceso, el aislamiento, las desapariciones forzosas de corta duración, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y las limitaciones al contacto con familiares y abogados. Cientos de personas continúan siendo utilizadas como instrumentos de presión política, privadas arbitrariamente de su libertad y sometidas a condiciones incompatibles con la dignidad humana. Entre ellas se encuentran mujeres y personas con enfermedades graves cuya situación exige atención prioritaria e inmediata. Los presos políticos permanecen dispersos en diversos centros de reclusión y sedes de cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos el Rodeo 1, Guaycaipuro, Yare, el INOF, la Crisálida y diversos calabozos policiales, todos objeto de grave denuncia por violaciones a los derechos humanos. En el Rodeo 1 persisten los riesgos estructurales por fracturas en las literas de cemento y otras áreas de las celdas, donde los detenidos duermen con temor a posibles desprendimientos tras los recientes eventos sísmicos. Ante la ausencia de evaluaciones técnicas independientes, a ello se suma que, en lo que va de año, los detenidos allí recluidos han sufrido 2 arremetidas violentas e injustificadas, utilizadas como mecanismo de coacción. En Guaycaipuro, las condiciones de reclusión continúan sin ajustarse a los estándares internacionales. Quienes allí permanecen padecen hambre, sin información pública sobre su situación real. Prolongar su detención en estas circunstancias incrementa innecesariamente el riesgo para sus vidas. Reconocemos y respaldamos la acción determinante y continuada de los familiares de presos políticos, quienes permanecen desde hace 195 días en un campamento por la libertad, exigiendo pacíficamente el cese de la detención arbitraria de sus seres queridos. Su labor no se ha detenido pese a la opacidad y la violencia institucional que impera en el país, y han continuado agotando las instancias nacionales disponibles en busca de respuestas y justicia. Condenamos las declaraciones, intimidaciones y agresiones verbales dirigidas por el ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Julio García Serpa, durante su encuentro con familiares de presos políticos el lunes 13 de julio. Sus expresiones constituyen una forma de revictimización contra quienes exigen pacíficamente información, justicia y protección para sus seres queridos y descreditan la labor legítima de las organizaciones de derechos humanos, desalentando la denuncia de posibles violaciones. Recordamos igualmente que la responsabilidad sobre la protección de las personas privadas de libertad no se agota en la actuación del Ministerio para el Servicio Penitenciario. Como autoridad interina de mayor jerarquía dentro del Poder Ejecutivo Nacional, Delcy Rodríguez tiene la responsabilidad política e institucional de garantizar que todos los órganos bajo la dirección del Ejecutivo actúen conforme a la Constitución, respeten los derechos humanos y adopten las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de quienes permanecen bajo custodia del Estado.
La respuesta frente a esta crisis no puede limitarse a discursos o negaciones. Exige decisiones inmediatas orientadas a prevenir daños irreparables. Observamos con preocupación que las excarcelaciones bajo medidas cautelares continúan presentándose como si constituyeran soluciones definitivas. La imposición de presentaciones periódicas, prohibiciones de salida del país y otras restricciones arbitrarias prolonga el castigo, mantiene a las víctimas bajo el control permanente de un sistema judicial carente de independencia y perpetúa los efectos económicos, familiares y psicológicos de la persecución. A esta situación se suma una forma adicional de revictimización por parte del Estado. Los reiterados anuncios de libertad que no se cumplen y las liberaciones selectivas realizadas sin presentar una lista oficial y verificable del número de personas efectivamente excarceladas. Esto resume la falta de voluntad política para encaminar verdaderamente al país hacia un nuevo destino. La emergencia humanitaria que vive Venezuela no puede utilizarse para relegar la agenda de derechos humanos. Por el contrario, confirma que la protección de la vida depende del restablecimiento de las garantías constitucionales, del funcionamiento de las instituciones y del respeto irrestricto a los derechos fundamentales. En este contexto, expresamos nuestra solidaridad y respaldo a las víctimas directas e indirectas del terremoto y de la emergencia humanitaria que atraviesa el país, así como sus familias y comunidades afectadas. Nosotros nos hacemos voceros de su dolor. Defender los derechos humanos no politiza una tragedia, contribuye a proteger la dignidad de las personas, a atender a quienes más lo necesitan y a evitar que esta situación siga profundizándose. La libertad de los detenidos de forma arbitraria y excarcelados con medidas restrictivas deben ser parte de la prioridad de la agenda política. No se puede iniciar un camino a la transición en Venezuela mientras se mantenga una sola persona detenida por razones políticas. Por ello, exigimos al Estado venezolano: 1. Adoptar de inmediato todas las medidas necesarias para proteger la vida, la integridad personal y la salud de las personas privadas de libertad por razones políticas. 2. Otorgar la libertad plena e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente por razones políticas como medida urgente de protección humanitaria. 3. Garantizar libertad plena a todas las personas excarceladas que continúan sometidas a medidas cautelares restrictivas de su libertad, así como acordar el sobreseimiento de la causa a quienes han sido excluidos de la aplicación de la ley de amnistía. Hasta tanto se dicten las decisiones judiciales correspondientes, deberá garantizarse que el cumplimiento del régimen de presentación se realice en los circuitos de sus respectivos estados. 4. Permitir la evaluación técnica, independiente y transparente de la infraestructura de los centros de reclusión que pudieran haber resultado afectados por los recientes eventos sísmicos. Autorizar el ingreso inmediato de mecanismos internacionales independientes de protección de derechos humanos y de asistencia humanitaria, entre ellos el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, oficiales de Naciones Unidas y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, para verificar las condiciones de reclusión y el estado de salud de los detenidos. 5. Garantizar el acceso regular de familiares y abogados, la atención médica oportuna, la información pública y transparente sobre las condiciones de los centros de detención. 6. Cerrar definitivamente los centros donde se practican torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y asegurar investigaciones independientes sobre las denuncias existentes. Asimismo, desmantelar las estructuras e instancias creadas o utilizadas al margen de la Constitución para perseguir y reprimir a la disidencia. 7. Restablecer la independencia judicial, cesar el uso del sistema penal como mecanismo de persecución política y garantizar plenamente el debido proceso. La protección de la vida no admite excepciones. Quienes permanecen bajo custodia del Estado tienen derecho a regresar con vida junto a sus familias. Hoy, más que nunca, la libertad de los presos políticos constituye una medida urgente de protección humanitaria. La libertad también salva vidas. Libertad es humanidad. Firman Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela, Justicia, Encuentro y Perdón, Acceso a la Justicia, Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, Consorcio Justicia, Foro Penal Venezolano, Defiende Venezuela,
Laboratorio de Paz, Voces de la Memoria, Un Mundo Sin Mordaza, Amnistía Internacional. Muchísimas gracias. Sí, se van a sumar otras organizaciones en breve, pero falta la confirmación. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. A las personas que nos han seguido en línea, en redes sociales, muchísimas gracias. Recuerden multiplicar el contenido usando la etiqueta Libertad es Humanidad. Esa es la etiqueta que vamos a usar. Bueno, fin de la transmisión. Gracias. Para ustedes, entonces, queda el espacio de preguntas y respuestas.